Nueva revelación del sacerdote que leyó la tercera profecía de Fátima asusta a El Salvador. Te quedarás impactado al descubrir que la tercera profecía de Fátima ya se ha hecho realidad en nuestro país y todos están aterrados por lo que puede suceder en los próximos días. Lo peor es que nadie está preparado para enfrentar estos tiempos terribles que se avecinan. Hay especulaciones de que el Vaticano no ha revelado completamente el tercer secreto de Fátima. Malachi Martin, un sacerdote que tuvo acceso al contenido inquietante no divulgado de este secreto, decidió compartir lo que sabía sobre la información confidencial mantenida en los archivos del Vaticano. Según Martin, el tercer secreto tenía implicaciones mucho mayores de lo que fue presentado por el Vaticano, sin ninguna relación con el atentado al Papa Juan Pablo II. Esto plantea una pregunta: ¿realmente el Vaticano mostró el secreto completo? ¿O todavía hay algo oculto que jamás será revelado? ¿Existe quizás una parte del tercer secreto que nunca ha salido a la luz? Indicios apuntan a la posibilidad de que algo esté faltando. Si el Vaticano realmente quiso ocultar una parte de este secreto, sería porque contiene algo tan impactante que podría cambiar el mundo. ¿O habría otra razón? Hoy desentrañaremos la verdad sobre por qué el tercer secreto de Fátima no fue completamente revelado. Vamos a escuchar la versión de un sacerdote que leyó el secreto de Fátima en su totalidad y descubrir cómo y por qué el tercer secreto de Fátima ya está ocurriendo en nuestro país. Ahora, si crees en Dios y en su Hijo Jesucristo y quieres recibir más videos que puedan cambiar tu vida, suscríbete al canal haciendo clic en el botón de suscribirse justo debajo de este video. En 1917, Nuestra Señora se apareció a 3 niños en Fátima, Portugal, trayendo varios mensajes y realizando milagros. Entre estas revelaciones, confió a los niños un secreto que, según la interpretación, traería buenas noticias para algunos y malas para otros. Mientras que 2 de los videntes fallecieron poco después de las apariciones, la tercera, Lucía Santos, se convirtió en monja carmelita y vivió por muchos años. En 1941, Lucía reveló en sus memorias que el secreto estaba compuesto por 3 partes. Aunque divulgó los 2 primeros secretos, optó por no revelar el tercero, afirmando que podría causar un gran impacto en el mundo. En cambio, Lucía escribió el secreto y lo entregó a su obispo, pidiendo que fuera enviado al Papa con la recomendación de que no se revelara al público antes de 1960. El secreto llegó al Vaticano en 1957. Pero cuando llegó 1960, se decidió no hacerlo público, declarando que probablemente permanecería confidencial para siempre. A lo largo de los años, esto generó una serie de especulaciones y controversias. En 1981, por ejemplo, hubo incluso el secuestro de un avión en el que los secuestradores exigieron que el Papa Juan Pablo II revelara el secreto. En el año 2000, el Vaticano finalmente decidió divulgar lo que alegaba ser el tercer secreto, describiendo una visión apocalíptica que parecía predecir el atentado contra Juan Pablo II y haciendo un llamado al arrepentimiento y la penitencia. Incluso con la revelación, muchas personas quedaron insatisfechas, creyendo que el Vaticano no había divulgado el secreto por completo. El periodista italiano Antonio Socci, por ejemplo, acusó a la Iglesia de ocultar partes importantes, señalando varias inconsistencias entre lo que fue divulgado y lo que se comentaba previamente sobre el contenido del secreto. Además, surgieron rumores de que el cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI, había confidenciado al sacerdote Ingo Dollinger que el Vaticano había retenido una parte del secreto que mencionaba un concilio mal conducido y una misa inadecuada. Este detalle, sumado a la petición de Lucía de que el secreto solo se revelara después de 1960, levantó sospechas de que podría estar relacionado con el Concilio Vaticano II y las reformas litúrgicas subsecuentes, que hasta hoy generan controversia entre muchos tradicionalistas. Escribe en los comentarios si alguna vez has oído hablar del tercer secreto de Fátima, también guardado por el Vaticano, y qué piensas sobre él. Christopher Ferrara, un abogado estadounidense y comentarista católico, destacó durante una conferencia que la versión presentada por el Vaticano contiene varias contradicciones y puntos confusos.
Según Ferrara, entre aquellos que realmente conocen los detalles de las apariciones de Fátima, solo una pequeña parte cree que la visión de un obispo vestido de blanco en medio de una ciudad destruida sea la totalidad del tercer secreto. Algunos especialistas afirman que el secreto sería tan impactante y alarmante que diversos papas optaron por no divulgarlo a los fieles. Sin embargo, el texto publicado en el año 2000 solo contenía una alegoría sobre los desafíos enfrentados por la Iglesia durante el siglo XX, como la lucha contra ideologías opresoras. Algunas personas creen que el tercer secreto no se limita solo a la figura del Papa vestido de blanco, que muchos piensan es una referencia al atentado contra Juan Pablo II. Por el contrario, se sugiere que la profecía abordaría una crisis mucho mayor, vinculada a la pérdida de la fe y a la falta de liderazgo espiritual. Antes de su muerte en 1999, el padre Malachi Martin, uno de los pocos que había leído el tercer secreto, participó en varias entrevistas discutiendo estos temas, incluyendo conversaciones con Art Bell y Bernard Jansen. Aunque Martin nunca reveló directamente el contenido del secreto, la profecía de Fátima no se centraba solo en Rusia, sino también en Ucrania, destacando especialmente Kiev. En una de esas ocasiones, un oyente le contó a Martin que había escuchado de un sacerdote, quien también leyó el tercer secreto, que el último papa estaría bajo el dominio de Satanás. Al oír esto, el Papa Juan XXIII, conocido como Juan 43, habría desmayado, creyendo que la profecía lo mencionaba. Martin confirmó que este relato parecía, de hecho, formar parte del contenido del tercer secreto de Fátima. Lo que lo hace aún más intrigante es que algunos años antes, el padre Malachi Martin ya había revelado todo lo que podía sobre el tercer secreto en su libro de 1990, The Keys of This Blood. En ese libro, Martin fue claro al describir que el texto escrito por Lucía sobre el tercer secreto trataba tres temas principales: un castigo físico para las tres naciones, con desastres naturales y provocados por el hombre, que afectarían la tierra, el agua y la atmósfera global; un castigo espiritual aún más aterrador, especialmente para los católicos, que sería el debilitamiento de la fe y un período de descreimiento generalizado en varias partes del mundo; y por último, el papel crucial de Rusia. Martin destacaba que tanto los castigos físicos como los espirituales estaban íntimamente relacionados con el tercer punto, que era Rusia. Según la carta de Lucía, estos castigos serían desencadenados por un destino determinado donde Rusia tendría un papel central. A pesar de la gravedad de estas advertencias, Martin mencionaba que había una posibilidad de evitar esta serie de catástrofes. Esto podría ocurrir si se cumplían dos exigencias hechas por María: que el Papa en 1960 divulgara el contenido del tercer secreto para que el mundo entero lo supiera, y que el Papa, en unión con todos los obispos, consagrara a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Martin enfatizaba que si estas dos condiciones se cumplían, los castigos no serían infligidos, Rusia se convertiría y un período de paz y prosperidad mundial seguiría. Sin embargo, estas exigencias no fueron cumplidas durante el pontificado de Juan XXIII. Martin lamentaba que la consagración colegiada de Rusia al Inmaculado Corazón de María no se hubiera realizado en octubre de 1962, cuando los obispos estaban reunidos en el Vaticano para la apertura del Concilio Vaticano II. Malachi Martin se basó en la respuesta dada por Juan Pablo II sobre por qué los papas anteriores decidieron no publicar el tercer secreto de Fátima ni seguir la petición de consagración de Rusia. Los antecesores de Juan Pablo II, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, optaron por posponer la divulgación del secreto, temiendo que esto pudiera incentivar reacciones indeseadas del bloque comunista. El 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II realizó una ceremonia de consagración al Inmaculado Corazón de María, pero en el último momento decidió no mencionar a Rusia explícitamente. Nuestra Señora de Fátima prometió que si sus peticiones se cumplían, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la práctica de la devoción de los 5 primeros sábados, Rusia se convertiría y el mundo disfrutaría de paz. En caso contrario, los errores de Rusia se expandirían por el mundo, llevando a guerras y persecuciones a la Iglesia. Además,
advirtió que los buenos serían martirizados, el Papa sufriría grandemente y varias naciones serían destruidas. En 1936, cuando la hermana Lucía preguntó a Dios por qué no convertía a Rusia o traía la paz sin esta consagración específica, la respuesta fue que él deseaba que la Iglesia reconociera esta consagración como un triunfo del Inmaculado Corazón de María, estableciendo la devoción al Inmaculado Corazón junto a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El 25 de marzo de 1984, el Papa San Juan Pablo II intentó realizar la consagración de Rusia. Según el difunto padre Gabriel Amort, quien estuvo presente y era responsable de la organización del evento en la Plaza de San Pedro, Amort relató que Juan Pablo II intentó incluir a Rusia en la consagración, pero fue impedido por influencias políticas que lo rodeaban. Cuando preguntó si podía mencionar a Rusia, la respuesta fue un claro no 2 veces. Malachi Martin también afirmó que este intento de consagración fue saboteado por miembros de la alta jerarquía de la Iglesia, influenciados por grupos globalistas y masónicos entre cardenales y obispos. Sin embargo, el misterio aún persiste para muchos. En respuesta a las afirmaciones de que el Papa Benedicto XVI había discutido sobre Fátima con el profesor Ingo Dollinger, el Vaticano negó categóricamente tales declaraciones. La Santa Sede declaró que Benedicto XVI nunca tuvo tal conversación con Dollinger y que las afirmaciones atribuidas a él son completamente ficticias. El Papa confirmó de forma definitiva que la publicación del tercer secreto de Fátima fue completa. El cardenal Tarcisio Bertone, quien estuvo directamente involucrado en la divulgación del secreto, también expresó sorpresa por el hecho de que algunas personas continúen creyendo que el Vaticano esconde algo. En 2006, un periodista italiano publicó un libro llamado El cuarto secreto de Fátima, levantando nuevas teorías de conspiración y provocando una ola de publicidad. Al año siguiente, el cardenal Bertone lanzó el libro La última visionaria de Fátima, reforzando la versión oficial de los mensajes y secretos que afirmó estar basada en conversaciones detalladas con la hermana Lucía, la última de las videntes de Fátima. En una aparición en televisión, el cardenal Bertone negó vehementemente las afirmaciones de que el Vaticano estuviera encubriendo algo. El Papa Benedicto XVI y la publicación del tercer secreto de Fátima. El Papa Benedicto XVI, quien participó personalmente en la publicación del tercer secreto de Fátima, desempeñó un papel importante en esa ocasión, cuando aún era el cardenal Joseph Ratzinger, jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presentó el texto del secreto a la prensa y realizó un análisis teológico detallado durante una conferencia de prensa el 26 de junio de 2000. Este evento fue significativo para muchos periodistas que cubrían el Vaticano en ese momento, ya que había grandes expectativas en torno a la revelación del secreto, que muchos creían que era demasiado perturbador para ser divulgado. Sin embargo, el cardenal Ratzinger comenzó la presentación minimizando estas expectativas, afirmando que el texto no contenía nada de apocalíptico, ningún misterio profundo o predicciones sobre el futuro. Explicó que la profecía, en la tradición de la Iglesia, no debe ser vista como un adelanto de eventos futuros, sino como un conjunto de señales que pueden orientar a los cristianos. Según Ratzinger, así debería interpretarse la visión del tercer secreto: un obispo vestido de blanco subiendo una colina entre los cuerpos de mártires y cayendo muerto tras ser alcanzado por soldados. Esta imagen, según él, simbolizaría al Papa Juan Pablo II, quien fue herido en un atentado el 13 de mayo de 1981. El padre Nicholas Gruner, un sacerdote canadiense que fundó la revista Fatima Crusader, defendió durante muchos años que la consagración de Rusia, tal como fue solicitada por Nuestra Señora de Fátima, no se realizó de forma correcta. Según Gruner, Rusia no mostró ninguna conversión significativa, ni militar, ni moralmente, y destacaba que el país mantenía altos índices de aborto sin señales claras de un cambio espiritual. No obstante, representantes de la Iglesia afirmaban que el Papa Juan Pablo II, en 1984, encabezó la consagración de Rusia y del mundo junto con obispos de varias partes del mundo.
La fallecida hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, habría confirmado que esta consagración fue hecha correctamente, lo que para la Iglesia cerraba el tema. Pero ¿esta respuesta realmente pone fin al misterio o hay algo que aún se oculta? Tras la muerte de la hermana Lucía el 13 de febrero, surgieron nuevas especulaciones sobre el contenido del tercer secreto de Fátima, que le fue confiado en 1917 por una aparición reconocida por la Iglesia Católica como la Virgen María. Aunque Lucía aseguró que todo lo que ella había presenciado fue debidamente revelado en 3 mensajes separados, una ola de especulación comenzó a crecer. Muchos creen que el Vaticano ocultó parte del mensaje, temiendo que la revelación completa pudiera provocar pánico entre los fieles. 2 semanas después de la muerte de la hermana Lucía, el renovado interés por el tercer secreto de Fátima adquirió contornos casi de una trama de misterio, con rumores y teorías ganando fuerza y generando un aire de suspense, como un exitoso relato de novela. La desconfianza de que el Vaticano organizó un encubrimiento aún persiste entre religiosos y laicos, alimentando el debate sobre lo que realmente fue revelado y lo que pudo haber sido mantenido en secreto. La novela El Código da Vinci explora secretos oscuros supuestamente ocultos tras los muros del Vaticano, incluyendo conspiraciones, atentados contra el Papa y declaraciones firmes de autoridades eclesiásticas. Aunque envuelto en misterio y ficción, hay una similitud con la controversia continua en torno a Fátima. La Virgen María hizo peticiones aparentemente simples, pero que tendrían consecuencias poderosas para el mundo, superando incluso las especulaciones más salvajes sobre el contenido de los mensajes. En el centro de las 3 revelaciones de Fátima están las instrucciones claras de la Virgen María: la conversión de los pecadores, penitencia, búsqueda de la salvación, oración del rosario, práctica de la comunión reparadora en los primeros 5 sábados y la propagación de una devoción global al Inmaculado Corazón de María. La promesa para quienes sigan estas peticiones es la paz mundial, mientras que el castigo sería el fortalecimiento de Satanás. Algunos fieles creen que el diablo ya ha encontrado espacio en la Iglesia Católica, citando un comentario atribuido al Papa Pablo VI, en el cual afirmó haber visto el humo, las patas y la cola del diablo dentro de la Iglesia. El tercer secreto es el recuerdo de una visión que tuvo la hermana Lucía, en la cual vio por primera vez a Nuestra Señora del Rosario, acompañada por un ángel con una espada de fuego que gritaba repetidamente: «Penitencia, penitencia, penitencia». Sin embargo, la Virgen impedía que las llamas de la espada alcanzaran la tierra. Lucía también describió la visión de un clérigo vestido de blanco, a quien interpretó como un papa, liderando a obispos, sacerdotes y fieles por una colina hasta una gran cruz de madera. En ese camino, soldados esperaban y mataban al papa y a todos los demás con armas de fuego y flechas. La hermana Lucía relató que también vio a 2 ángeles, uno a cada lado de la cruz, recogiendo la sangre de los mártires y rociando sobre los fieles que aún estaban vivos. Ella también habló sobre ver al Papa caminando en medio de una ciudad parcialmente destruida, bendiciendo a los muertos y sufriendo profundamente. Juan Pablo II pidió leer la tercera revelación de Fátima mientras se recuperaba del atentado en el hospital, convencido de que la Virgen María había guiado la trayectoria de la bala que casi lo mató, salvándole la vida. Según las apariciones en Fátima, la Virgen María había dicho a los 3 niños que el Papa mencionado en la visión sufriría mucho. Aquellos que creen que Juan Pablo II es el Papa de la visión señalan los múltiples problemas de salud que enfrentó a lo largo de su vida. Además del atentado, el pontífice sufrió la enfermedad de Parkinson, pasó por varias cirugías, se rompió la pierna, tuvo reemplazo de cadera y sufrió otras heridas a lo largo de los años. La esencia del mensaje de Fátima es un llamado al arrepentimiento por los pecados, la penitencia como forma de reparación y la oración por los pecadores, especialmente por aquellos que no tienen a nadie que rece por ellos. Kevin J. Simons, autor de un libro sobre la tercera parte del secreto de Fátima, cuestiona académicamente la idea de que exista aún una parte no revelada del secreto entregado a la hermana Lucía por la Virgen María en 1917.
En una entrevista, Simmons reveló la existencia de una carta hasta entonces desconocida, escrita por la hermana Lucía al Papa Pablo VI, en la cual mencionaba una rebelión demoníaca contra la Iglesia, abordando temas que se conectan tanto con la segunda como con la tercera parte del secreto. En 2013, las carmelitas del convento de Santa Teresa en Coimbra, Portugal, donde la hermana Lucía vivió durante 57 años, publicaron una biografía titulada Un camino bajo la mirada de María. En esta obra se reveló una orden inédita de Nuestra Señora a la hermana Lucía, fechada el 3 de enero de 1944, que decía que ella debía escribir lo que sus superioras ordenaran, pero que no debía registrar el entendimiento completo que le fue dado sobre el significado del secreto. Al parecer, había una visión profética asociada a la tercera parte del secreto, recibida por la hermana Lucía alrededor de 1944, pero que no estaba autorizada a compartir con otras personas. Esto podría explicar por qué muchos consideran el texto divulgado como incompleto. La hermana Lucía, debido a una instrucción recibida, no pudo proporcionar una explicación detallada de la tercera parte del secreto cuando lo escribió ese año. Esta restricción ha llevado a algunas personas a argumentar que la ausencia de una explicación completa hace que el texto parezca enigmático o insuficiente. Documentos primarios disponibles en 2000 revelaron cuánto la hermana Lucía se resistía a discutir sus experiencias místicas. Antes de 2013 no había ningún documento que describiera detalladamente la aparición de enero de 1944, aunque se sabía que esta aparición había ocurrido. Los detalles permanecían oscuros, lo que exigía prudencia antes de sacar conclusiones precipitadas. Esta falta de información alimentó teorías de que el Vaticano estaba escondiendo un segundo texto de la tercera parte del secreto, generando sensacionalismo y especulación sobre escándalos e intrigas vaticanas. Ideas dignas de una novela de espionaje que capturaban la atención de católicos preocupados por el estado de la Iglesia. Entre los documentos ya divulgados está la carta del 9 de enero de 1944 que la hermana Lucía envió al obispo José da Silva. Otro documento interesante es una carta inédita y sin fecha, que fue exhibida en el Museo Hermana Lucía en Coimbra, supervisado por las carmelitas. En esa carta, la hermana Lucía escribió al Papa Pablo VI ofreciendo palabras de aliento. La carta es comparada con la que San Pío de Pietrelcina envió al Santo Padre en septiembre de 1968, destacando un tono de apoyo espiritual y preocupación por la Iglesia. En la carta de la hermana Lucía al Papa Pablo VI, habló sobre una revuelta demoníaca promovida por las fuerzas del mal que llevaban al error contra Dios, su Iglesia, sus doctrinas y dogmas. Ella describió a la Iglesia como viviendo una agonía similar a la que Cristo pasó en Getsemaní, mencionando una desorientación mundial que estaba causando gran sufrimiento a la Iglesia. Su intención era animar a Pablo VI, como vicario de Cristo en la tierra, reafirmando su lealtad y la de otros fieles a él, a Cristo y a la Iglesia, incluso en medio de esta revuelta. Las reflexiones de la hermana Lucía sobre el tercer secreto de Fátima evidencian una profunda preocupación por la integridad de la fe y los desafíos que enfrentaba la Iglesia, temas recurrentes en las interpretaciones de los mensajes de Fátima. Ella traza un paralelo entre la agonía de la Iglesia y la agonía en Getsemaní, subrayando el martirio espiritual que la Iglesia enfrentaba debido a la desorientación generalizada. Este martirio, según se menciona, refleja el sufrimiento que la Iglesia experimentaba ante los errores difundidos por Rusia, como predijo Nuestra Señora en Fátima. Estos errores, que llevarían a guerras, persecuciones a la Iglesia y al sufrimiento del Santo Padre, están en armonía con los eventos históricos y con la turbulencia espiritual prevista en los mensajes de Fátima. La interpretación del Papa Juan Pablo II sobre el tercer secreto enfatiza la lucha fundamental entre la verdad y el error dentro del contexto de la fe. Su enfoque en la necesidad de adherirse firmemente a las definiciones infalibles de la fe, así como la condena del error, encapsula el núcleo del mensaje del secreto. Juan Pablo II interpretaba el secreto como un llamado a confrontar directamente los errores que debilitaban la fe, ilustrando la batalla espiritual más amplia mencionada en el secreto.
La referencia a un tercio de las estrellas del cielo siendo derribadas por el dragón, una imagen del libro del Apocalipsis, simboliza un alejamiento significativo de parte del clero de la verdadera fe. Esta imagen apocalíptica, utilizada por Juan Pablo II, destaca la urgencia del mensaje de Fátima, sugiriendo una crisis profunda dentro de la Iglesia con implicaciones no solo teológicas, sino de magnitud espiritual y cósmica. La crisis espiritual y el tercer secreto de Fátima. Cuando el cardenal Joseph Ratzinger, más tarde el Papa Benedicto XVI, y el padre Malachi Martin discutieron el tercer secreto de Fátima, hicieron referencia a los peligros que enfrentan la fe y la vida de los cristianos. Esto reforzó la idea de una crisis espiritual profunda que no solo afecta externamente a la Iglesia, sino también internamente. La crisis no solo se trata de persecución física, sino que involucra una lucha por el corazón de la doctrina católica, con implicaciones para la fe de los cristianos en todo el mundo. La mención de la preservación del dogma de la fe en Portugal, como indicado en parte del mensaje de Fátima, sugiere que en otras partes del mundo el dogma podría estar en peligro. Esto podría interpretarse como una advertencia de que, en varias regiones, las enseñanzas fundamentales de la Iglesia pueden debilitarse o incluso ser rechazadas, reflejando una crisis más amplia de fe y adherencia a los principios de la doctrina católica. El tercer secreto parece tratar principalmente del declive de la fe católica en todas las regiones del mundo. Si las personas siguieran fielmente las definiciones infalibles de la Iglesia, su fe estaría protegida. En este contexto, proteger la fe católica exige un esfuerzo personal. Vivir de acuerdo con las enseñanzas católicas, estudiar materiales confiables de la Iglesia y evitar influencias que puedan debilitar la fe, como libros, programas o personas que se desvíen de los dogmas de la Iglesia. Además, la gracia divina es esencial para sostener esta fe, y para recibirla es necesario orar, especialmente el rosario diario. También es importante no dejarse engañar por falsos maestros o herejes que afirmen tener un entendimiento superior del Evangelio, pero que contradicen las definiciones infalibles de la fe. Estas definiciones, de acuerdo con la doctrina católica, son seguras y garantizan la verdad, protegiendo a los fieles de errores doctrinales sin importar quién los propague, ya sea un laico, sacerdote o incluso un cardenal. Las definiciones infalibles emitidas por el Papa solo o en conjunto con un concilio ecuménico no pueden fallar, a diferencia de las opiniones personales de papas, concilios o clérigos. Esto, según la interpretación de los mensajes de Fátima, fue lo que Nuestra Señora vino a advertir: la importancia de seguir estas verdades infalibles para salvar nuestras almas y las de quienes nos rodean. Estas son las 10 situaciones actuales en El Salvador que reflejan que la tercera profecía de Fátima ya ha comenzado en nuestro país. Situación número 10. Pérdida de fe y apostasía. La tercera profecía de Fátima menciona una gran apostasía, es decir, un abandono generalizado de la fe. Este alejamiento no solo ocurriría entre personas comunes, sino también entre líderes eclesiásticos, resultando en una crisis espiritual profunda. En El Salvador, la Iglesia Católica, que históricamente ha tenido un papel central, enfrenta una disminución significativa en el número de fieles. Muchos salvadoreños están migrando a otras denominaciones cristianas, como iglesias evangélicas, o abandonando la religión por completo. Este fenómeno puede verse como parte de la apostasía prevista, donde la fe está perdiendo su fuerza entre la población. Situación número 9. Divisiones en la Iglesia Católica. La profecía sugiere que habrá una gran división dentro de la Iglesia, con miembros del clero y fieles en desacuerdo sobre cuestiones doctrinales y morales. Esta división debilitaría a la Iglesia, haciéndola más vulnerable a ataques espirituales y externos. La Iglesia Católica en El Salvador está dividida en varias frentes, como política, moral y social. Por ejemplo, muchos católicos difieren en temas como el matrimonio, derechos LGBT y la relación entre religión y política. Estas divisiones internas debilitan a la Iglesia y se alinean con la visión de la profecía de una crisis profunda dentro de la institución. Número 8. Crisis moral y corrupción. La profecía habla de una crisis moral global, donde los valores éticos serían ignorados.
La corrupción, la codicia y la injusticia se esparcirían, resultando en grandes sufrimientos para la humanidad. La corrupción es un problema histórico en El Salvador, que afecta a todos los niveles de la sociedad, desde el gobierno hasta el sector privado. Escándalos como el desvío de fondos han revelado un sistema arraigado de deshonestidad y abuso de poder. Esta crisis moral, reflejada en la falta de ética y responsabilidad, puede verse como parte de la degeneración espiritual mencionada en la profecía. Situación número 7. Desastres naturales. La tercera profecía de Fátima alerta que los desastres naturales serían parte de un castigo divino si la humanidad no cambiara sus caminos. Estos desastres serían señales visibles de la necesidad de arrepentimiento y conversión. El Salvador ha enfrentado varios desastres naturales, como terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierra. Las tormentas tropicales y las erupciones volcánicas causan destrucción y pérdidas de vidas. Estos eventos pueden interpretarse como señales de advertencia, reforzando la necesidad de un cambio en los hábitos humanos y en cómo tratamos el medio ambiente. Situación número 6. Destrucción ambiental. La profecía también advierte sobre la destrucción de la creación de Dios. El abuso de la naturaleza y de los recursos naturales traería graves consecuencias, con la tierra sufriendo por las acciones irresponsables de los seres humanos. En El Salvador, la deforestación y la contaminación de los ríos son ejemplos claros de esta advertencia. La tala de árboles para la agricultura, la ganadería y la construcción amenaza no solo a El Salvador, sino al equilibrio ecológico global. Además, la contaminación y el mal manejo de los recursos naturales han llevado a crisis hídricas y problemas de salud. La degradación ambiental refleja el castigo previsto en la profecía. Número 5. Polarización política. La visión de la profecía habla de un mundo dividido, donde los conflictos políticos y sociales aumentarían, creando inestabilidad y caos. Estas divisiones internas debilitarían a las naciones, haciéndolas más vulnerables a crisis mayores. La polarización política en El Salvador ha alcanzado niveles alarmantes. Las divisiones entre diferentes partidos políticos han creado un ambiente de hostilidad y desconfianza mutua. Las protestas, tensiones y hasta actos violentos entre grupos opuestos son frecuentes. Esta división interna está fragmentando la sociedad y debilitando al país, de acuerdo con lo que advierte la profecía sobre crisis políticas y sociales. Situación número 4. Violencia creciente. La profecía habla de un aumento en la violencia, que sería el reflejo de una crisis moral y espiritual. El sufrimiento humano se intensificaría a medida que las personas se distanciaran de Dios y de los valores morales. La violencia es un problema crónico en El Salvador, con altos índices de homicidios, asaltos y crímenes violentos. El tráfico de drogas y el crimen organizado también contribuyen a esta realidad aterradora. La violencia que afecta tanto a las grandes ciudades como a las zonas rurales es una señal clara de que el país está pasando por una crisis moral, tal como se prevé en la profecía. Situación número 3. Ataques a la familia. La tercera profecía de Fátima menciona que la destrucción de la familia sería una de las tribulaciones. La familia, considerada la base de la sociedad, estaría bajo ataque, con sus valores cada vez más desafiados. En El Salvador, el concepto de familia tradicional está cambiando. Hay debates intensos sobre nuevas formas de familia, incluyendo parejas del mismo sexo y estructuras familiares alternativas. Estos cambios están generando conflictos entre quienes defienden el modelo tradicional y quienes apoyan nuevas formas de relación. La desintegración de la unidad familiar puede verse como un reflejo de la advertencia profética sobre el ataque a los valores familiares. Situación número 2. Problemas con la juventud. La profecía indica que la juventud se alejaría de las enseñanzas de Dios y se perdería en comportamientos de riesgo como el uso de drogas y la violencia. La falta de orientación espiritual los llevaría por caminos destructivos. La juventud salvadoreña enfrenta grandes desafíos, como el involucramiento con drogas, la violencia y la falta de oportunidades de empleo y educación. El creciente número de jóvenes que participan en el crimen organizado y el aumento de la violencia en las escuelas
son ejemplos claros de una generación que se está alejando de los valores espirituales. Esta situación refleja la advertencia de la profecía sobre la pérdida de rumbo de los jóvenes. Situación número 1. Desigualdad social. La profecía habla del sufrimiento de los más pobres, prediciendo una creciente desigualdad social. Mientras una pequeña élite prosperaría, la mayoría de las personas enfrentarían dificultades extremas. La desigualdad social en El Salvador es evidente. A pesar de que el país tiene una economía en crecimiento, la disparidad entre ricos y pobres es enorme. Millones de salvadoreños viven en la pobreza extrema, mientras que una pequeña élite concentra la mayor parte de la riqueza. El aumento del hambre, la falta de vivienda y la precariedad en los servicios públicos son señales claras de que la desigualdad social se está profundizando, alineándose con la visión de la profecía de un futuro de grandes sufrimientos para los más pobres. Estas situaciones en El Salvador pueden verse como reflejos directos de las advertencias de la tercera profecía de Fátima. La profecía alerta sobre la necesidad urgente de una conversión espiritual y un cambio en los valores, o las consecuencias serán cada vez más devastadoras, tanto en El Salvador como en el mundo. Lo que queda ahora es actuar para proteger nuestras almas. El camino recomendado incluye rezar el rosario todos los días y estudiar los dogmas de la fe, prestando especial atención a las definiciones infalibles, que son la base segura para discernir el bien del mal, especialmente en tiempos de confusión espiritual. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para descubrir más sobre lo que el futuro nos depara.